la gloria, toda la honra, el honor y la alabanza sea siempre para nuestro Dios. Bueno, amados, hemos estado hablando de Hijo de Dios, Rey de Israel. Justamente bajo ese título, los últimos versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Esa fe que usted y yo tenemos, esa fe común, es una fe que nos mueve no en función a que de alguna forma es conveniente, nos da algún nivel de provisión, de estabilidad, nos reta intelectualmente o puedo alcanzar mis metas si estoy en esto. Y a veces vemos todo mucho en función a nosotros mismos, pero en realidad todo gira en torno a Él, todo gira en torno a aquel que es dueño de todas las cosas, todo gira en torno a una persona. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías prometido. Y eso es lo que el apóstol Juan trata de ser muy enfático, porque si usted sabe a quién sigue, a quién obedece, a quién hace caso, pues usted tiene ya claramente demarcado un derrotero en su vida. Pero si eso está en función a cómo se siente, a cómo le ha ido, amados, eso puede fluctuar de una forma pavorosa. Por eso la fe de muchos se ve naufragando en estos momentos de prueba. Pero Dios quiere que usted y yo seamos un pueblo que sabemos quién es su Dios. Y sabemos que es el hermoso Dios, maravilloso Dios que está por nosotros, está con nosotros. Quiero leerles la palabra que tenemos allí enfrente de la discusión de este día, que es Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Dice así: Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Prácticamente hasta ahí completamos la semana pasada, pero sigue diciendo. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Acordémonos que esto se da, es un relato que cuenta más o menos lo que puede ser el último de 4 días sucesivos que Juan ha estado prestando atención sobre lo que es el inicio del ministerio público del Señor, donde el Señor aquí hace ver cómo llama a Felipe, le dice: sígueme. Acto seguido Felipe se convierte en su discípulo. Y recordemos que indistintamente de quién hace el inicio de cualquier contacto nuestro para con el Señor, todos llegamos al Señor única y exclusivamente por la gracia del Señor, porque Él nos buscó primero. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No somos nosotros los que buscamos al Señor, es el Señor el que de alguna forma motivó, inquietó cada uno de nosotros. Nosotros por nosotros mismos, dice la palabra, el diagnóstico divino: nadie busca a Dios. A uno se han apartado, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Así que si usted y yo estamos en el Señor, alabado sea el Señor por su gracia, por su misericordia, porque ha permitido que usted y yo lleguemos a Él. Así que después de lo que analizamos, el último versículo que estuvimos analizando, el versículo 47 dice: mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: he aquí viene un verdadero Hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Oiga la clase de expresión, y no solamente la expresión, ¿quién está diciendo esto? A mí se me parece casi como el Señor diciendo: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro, como él ninguno en la tierra. Aquí es Jesús que está diciendo: aquí viene un verdadero Hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. No podemos tomar esto como que es algo liviano. En realidad, aquí inicia una conversación que tiene un trasfondo muy atrás,
un trasfondo donde el Señor está conectando con el patriarca Jacob, con aquel que se caracterizó por ser engañoso, por manejar con astucia todo lo que hacía, todo para lograr sus propósitos. Y este tipo de actitud caló en la conducta del pueblo del Señor y se convirtió en un pueblo que la palabra da fe de un manejo religioso hipócrita, donde había muchas cosas en función a sí mismos, no tanto en función al Dios al cual servían. Y aquí está ubicando a Natanael en una actitud diferente, que lo caracterizó de forma diferente a aquel que era uno de los patriarcas. Aquí hace ver este rasgo distintivo en comparación con Jacob. Acordemos que Jacob, su nombre mismo es el suplantador, el que toma por el talón. Aquí Natanael pues viene a marcar algo diferente que el Señor está destacando. Acordémonos que estuvimos hablando de que, bueno, podemos llegar al Señor por diferentes formas, bajo diferentes inclinaciones, por diferentes cosas que demarcan nuestra confianza, pero que tenemos que tener clarísimo que es el Señor el que nos sostiene. En los momentos difíciles, en los momentos favorables, en todo momento Dios está al control. A veces pensamos que en situaciones como estas, de pronto Dios se salió de control, se le fue algo a las manos y ¿qué está pasando? Mire, todas las pruebas tienen un propósito. Y tenemos que recordar claramente cómo el Señor, inmediatamente después de que saca a su pueblo de la condición de esclavitud, inmediatamente ese pueblo es llevado a prueba. Nada más le recuerdo un pasaje, el último que analizamos fue Deuteronomio 8:23, que dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, entre más rápido usted y yo lo entendamos y lo digiramos, mejor nos va. En los momentos actuales, ¿qué nos sostiene? ¿Qué es lo que realmente nos da la confianza? ¿En qué está apoyado? Porque si yo no tengo un claro concepto de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, voy a fluctuar. Y aquí lo que está haciendo ver, no puedes apoyarte como Jacob en su propia astucia, en su propio bienestar o parecer. Tenemos que tener una actitud como aquel que él está haciendo alusión en ese momento, aquella persona que describe a Natanael como alguien en el cual no hay engaño. Y nos preguntábamos, ¿somos creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, personas en las cuales no hay engaño? ¿O hay cosas en nosotros que podríamos decir, Dios mío, han salido cosas feas en estos días que me hacen ver cosas que no están muy bien en mí? Téngalo por seguro que todo y cada uno de esos momentos Dios tiene un propósito, una razón. Siguiendo con lo que vamos a analizar, el versículo 48 dice, Natanael responde ante esa instrucción: ¿cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. O sea, con toda integridad, ahí Natanael no da por sabido eso y dice, sí, yo sé que soy una persona realmente de carácter, lo que me propongo hago. No, él no se da por aludido en una posición hipócrita. Simplemente lo que está diciendo es, ¿cómo es que me conoce? ¿De dónde sabe esto? Y se da cuenta de que el único con el que le podía conocer en su intimidad, el único con el que sabía de sus meditaciones, de aquellos momentos íntimos, cercanos, era el Dios con el que conversaba debajo de esa higuera. Y esto eliminó toda duda de Natanael. Lo que pudiera estar pensando, demandando, hablando ahí debajo de la higuera, ¿quién no sabe? O sea, no lo sabemos, la palabra no lo dice, usted y yo no lo sabemos, pero Dios conoce absolutamente todo lo que está en nuestros corazones. Y ahí claramente podemos ver cómo la respuesta del Señor no solo evidencia algo que Él compartía de esas íntimas meditaciones que Natanael tuvo debajo de la higuera, que inmediatamente le hizo a él reconocer que Él era el Señor. Acordémonos, como dice el Salmo 139, el verso 1, Señor, tú me examinas,
tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. O sea, nuestra vida por completo, aún las meditaciones de nuestros corazones están al desnudo ahí delante de aquel que lo sabe todo. Natanael, con fidelidad a la ley, él era una persona piadosa y su lectura las tenía a diario, en este caso, ante una de las plantas simbólicas, por decirlo así, de la relación de Dios con el pueblo. Habían tres plantas que podríamos llamar simbólicas. El olivo, que de alguna manera era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. La higuera era un símbolo de lo que es el fruto que Dios espera de su pueblo. Y después la vid, que viene a ser como un símbolo de la unión marital que hay entre Dios y su pueblo. Aquí Natanael, cuando se ve desnudado por el Señor, que le conoce en sus meditaciones, inmediatamente él exclama en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Una declaración que es producida por la revelación que él en ese momento tiene de ese conocimiento sobrenatural de Jesús sobre su vida, reconocido ahí por Natanael en ese momento como el mismo Hijo de Dios. Y de sus meditaciones íntimas lo refiere ahí con dos títulos que son dos títulos que se quiere que Juan ha estado de alguna forma enfatizando: reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Es enfático, es constante el llamado de Juan a que el pueblo entienda a través de su evangelio este claro designio de quién es el Dios al cual usted y yo servimos. No es simplemente alguien que nos dio un favor especial y sigamos nuestra vida como nos parece. No, es el Dios que nos apartó para un plan, para un propósito de Él. Todo gira en torno a Él. El Salmo 2:6 dice, pues el Señor declara, he puesto mi Rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte. El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. El testimonio que Natanael está dando aquí es asegurado también por todos aquellos que de alguna forma podemos decir que son seguidores verdaderos de Cristo. Aquellos que lo han conocido en intimidad, aquellos que por la gracia del Espíritu Santo han sido de alguna forma clarificado su entendimiento de quién es Jesús. Todos esos que han mantenido una estrecha comunión con Él lo han de testificar en su corazón y por lo tanto de pronto por sus bocas reconocen ese señorío. Acordémonos que en Mateo 14:33 hay un pasaje que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sus discípulos en la barca, luego de haber sido silenciada esa tormenta donde ellos vieron que perecían, el Señor vino y paró la tormenta. ¿Quién es un hombre que para las tormentas, que detiene la naturaleza? Y claramente dijeron, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Hay otra etapa, otro pasaje en Lucas 1:32, donde son los cielos mismos que responden a eso. Aquella persona que se iba a convertir en una esclava del Señor. Ese llamamiento que el Señor hace de María. Dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Los cielos lo dicen, lo declaran a los hombres. María aquí simplemente acepta esa designación de ese ser y se convierte en un canal para la encarnación de lo que sería el Verbo de Dios. Y dócilmente dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El testimonio de decir, tú eres el Mesías prometido. El testimonio de creer, de confesar, con todo en el corazón, esa identidad, es lo que Natanael está haciendo ahí, como esa confesión que realmente es propia para la salvación, que usted y yo entendemos, la cual hemos de llegar todos y cada uno de los creyentes a comprender, a interiorizar,
A veces tomamos ciertas expresiones de la palabra, por ejemplo, como Romanos 10:9, como una muletilla, si se quiere, de un lenguaje evangelístico, sin dimensionar realmente la profundidad de la declaración y del significado de lo que ahí está diciendo. Recordemos que es lo que dice Romanos 10:9. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí tenemos que entender que es una convicción que está adherida al corazón, que nada la va a hacer cambiar. Es mucho más que simplemente una gesticulación vocal. Es la expresión del que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías esperado, el Cristo. Es por esa fe que nosotros somos salvos, no por una oración mágica, no por un acto ajeno a creer. Y en eso tenemos que tener claro, la predicación del Evangelio es la predicación de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida en una cruz para rescatar a todo aquel que se había perdido, y que todos necesitamos un Salvador. Aquí puede verse a Jesús como alguien que no podía ser descrito en simples términos humanos. Aquí es alguien que trasciende todo lo posible para el hombre. La salvación es una gesta que no nace del hombre, la salvación es una gesta que nace de Dios. Y entonces, acto seguido, Jesús le dice a Natanael en el versículo 50, ¿crees esto porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Aquí, de alguna manera, le está anunciando a Natanael que en recompensa a esa fe, a esa integridad, le serían reveladas cosas mayores. Sería testigo de innumerables milagros diferentes, pero más allá de todo lo que ha registrado el antiguo pacto, incluso del milagro extraordinario de la resurrección del Mesías, después de realizar el cumplimiento profético de todo lo que la obra mesiánica señalaba sobre él. Y acto seguido, en el versículo 50, hay un enlace bien interesante, bien clarificante de pasajes que a veces no se entienden muy bien. Dice el versículo 51, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Ve qué interesante cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Claramente hace esa referencia a la historia de Jacob y explícitamente da el verdadero cumplimiento de esa vivencia que ese patriarca tuvo en esa visión, en sueños, donde se confirma la promesa que dio a Abraham, que es una promesa para él y para todos los que son herederos de la promesa, herederos de la fe de Abraham. Recordemos un poco el pasaje, ubiquémonos un poco el contexto de lo que ahí pasó. Si vamos a Génesis capítulo 28, verso 12, dice así, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba al cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Oiga, qué declaración, la declaración que le había dado en Génesis 12 a Abraham. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. En ese sueño de Jacob era una señal que tendría pleno cumplimiento en la promesa mesiánica, por supuesto, que se la dio primeramente a Abraham y que se iba a materializar por medio de Jesucristo. Esa escalera que Jacob miró era un anticipo del cumplimiento en Cristo Jesús sobre el Hijo del Hombre. Se muestra él como ese eslabón entre el cielo y la tierra, ese vínculo de unión entre Dios y los hombres. El que por medio de ese sacrificio que Jesucristo iba a hacer, iba a reconciliar a Dios con los hombres. Aquí tenemos que entender que los discípulos verían
con sus ojos esa luz celestial descender sobre el Hijo de Dios. Podían entenderlo, iban a tener esa vivencia y sus escritos posteriores iban a dar fe de ese entendimiento que tenían en sus corazones, de esa convicción, para que usted y yo como Iglesia del Señor tuviéramos de primera mano el testimonio de aquellos que tuvieron luz por medio de aquel que se dice a sí mismo esa escalera entre el cielo y la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El testimonio dado por los apóstoles, escrito en la palabra, es hoy nuestro para que nosotros podamos testificar por el Espíritu Santo, por medio de lo que tenemos en su palabra revelada. La iglesia ha de dar en todos los tiempos este mensaje de que Cristo vino a conciliar a un mundo que se había extraviado. El Hijo del Hombre es esta verdadera escalera, por decirlo así, entre el cielo y la tierra. Es la analogía que está tomando el mismo Señor aquí. Los seguidores del Señor aprenderán a adorarle, no solo por la relación que Él tuvo con Israel, porque aquí claramente a uno de los patriarcas le está señalando que su acción no era solamente para un pueblo, era para todos los pueblos en general, para toda la humanidad, y que esto se iba a dar a través del Hijo del Hombre, el que vendría en el rescate a su pueblo, pero no referido a un pueblo de una etnia, sino a todos los pueblos, tomados de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las razas, todas las etnias. Era el plan de salvación universal, el que se estaba materializando desde aquellos momentos en los cuales Jacob tuvo esa visión. Primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Es el único. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otra escalera de unión. Es Cristo Jesús. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Hebreos 12:24 dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. El Hijo del Hombre es la forma favorita en que Jesús se refirió una y otra vez a sí mismo. Lo hace más de 80 veces. Es lo que establece esa conexión entre el cielo y la tierra. Ese Hijo del Hombre que cumple todas las promesas. ¿Sobre quién? Sobre Israel. ¿Cuál Israel? El Israel de Dios. Y eso es lo que tengo que entender. El pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, no solamente un Israel histórico. El Israel de Dios es la iglesia del Señor que está dibujada desde los primeros inicios del mensaje bíblico, dado por promesas, hecho saber a través de los profetas. Acordémonos que ese nombre, el Hijo del Hombre, aparece por primera vez en la palabra cuando el Señor lo hace ver en una visión que Daniel tiene. Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión en la noche, y aquí vino con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Claramente una conferencia entre el Dios Padre y Dios Hijo en la posición celestial. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, el plan de redención siempre ha sido de alcance global. El plan de redención nunca ha sido solamente para una raza. Así fue profetizado, así es como se cumple, así es como viene a ser en esa escalera de unión, de conexión con el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, y su nombre es Jesucristo. Y solamente en Él hay salvación. Aquí la salvación tiene lugar en las almas que andan errantes. Todo el que no conoce a Dios anda errante, y llegará por la fe a ese Salvador que le está esperando, que tiene un plan, que tiene un propósito. Viene con una identidad y con una convicción que el Espíritu Santo pone en ellos, pone en sus corazones, y es la única forma en que usted y yo podemos acercarnos al Señor. Hay mensajes que son
totalmente contrarios. Y hay muchas formas de pronto de querer tergiversar esto. Y el principal enemigo que viene a tergiversar todo esto es que usted y yo no miremos a Cristo como debemos mirarlo. Y que podamos mirar otras opciones. Y que podamos mirar otras formas. Y de pronto hay casi que hasta un pensamiento hasta antropocéntrico, donde el hombre piensa que él mismo es gestor de su salvación. Y algunos lo ven así, lo piensan así. Pero todo esto es una gesta de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue un plan ideado desde los inicios, de los comienzos mismos de su proyecto, para con todo lo que fue este pueblo que Él escoge, de entre todos los pueblos de la tierra. Termino con 1 de Juan 4:5, que nos advierte sobre estas tensiones que nos vamos a encontrar usted y yo de camino. Y dice así: esas personas pertenecen a este mundo. ¿Quiénes? Los que no siguen a Cristo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. Hoy vemos tantas filosofías que a la gente le parecen, pero que no tienen asidero bíblico, que la gente lo ve como lógica, pero que no tienen conexión con la palabra. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Usted es pueblo de Dios. Usted ha de prestar atención ¿a qué? A la palabra del Señor, porque es discípulo del Señor el que atiende la palabra del Señor. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. El que sigue la palabra del Señor tiene el espíritu de verdad. Entiende, aunque las situaciones estén escabrosas, aunque no encuentre respuestas, siempre tienen ese tiempo de intimidad como Natanael. En su momento ahí hay un Dios que está escuchando, hay un Dios que está viendo. Todo el que rechaza a Cristo y rechaza la obra que Él vino a realizar, al final de cuentas tiene un destino que ha elegido. Usted y yo tenemos que entender que el único camino a la salvación es aquel camino que nos ha dejado el Señor a través de la palabra, a través de la obra de Jesucristo. El que le recibe, el que cree, como Natanael pudo entenderlo y pudo decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres nuestro Salvador, tú eres Jesucristo nuestro Señor. Ese tiene vida eterna. Amados, yo le animo a que usted en este momento medite en su corazón. ¿Cuál es su fuente de vida? ¿Quién es su Rey? ¿Quién es su Señor? ¿Está esperanzado en cosas que pudieran ser su momentáneo bienestar, su momentánea condición favorable o no tan favorable? No podemos nosotros tener nuestra convicción solamente en que nos esté yendo bien, en que el asunto nos esté funcionando. Tenemos que tener nuestra convicción puesta única y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, al que usted y yo tenemos que entender que es nuestro Rey y nuestro Señor. Yo le animo a que oremos, a que meditemos en quién es Él, a que nos inclinemos delante del que vino a darnos vida. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Sí, Señor. Es para aquel que me amó. Señor Jesús, esa es la canción que brota de corazones, Señor, rendidos ante ti. Hoy nos inclinamos una vez más ante ti, Señor, reconociendo la gracia, la maravillosa gracia, Señor, de aquel que se mostró, que se reveló, que vino a este mundo tomando forma humana, que se dejó ser desposeído de todo para poder rescatar a una humanidad que no tenía ninguna oportunidad. Tú nos has amado, Señor, no porque nosotros fuésemos mejor que nadie. Sencillamente tu gracia y tu favor nos ha alcanzado. Hermoso, precioso Jesús, hoy nos rendimos ante ti. Tú eres el amor de nuestra vida, Señor. Tú eres el único Dios en el cual, Señor, está cifrada nuestra esperanza, la fuente de nuestra vida. Señor, hoy renunciamos a todo aquello, Señor, que
ha tomado algún gobierno en nuestro corazón y te rendimos a ti, Señor, todo nuestro ser. Nos abrazamos a ti, Señor, y confesamos como Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Ante ti nos inclinamos, ante ti, Señor, nos rendimos y te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Es en el cual usted y yo debemos confiar, en el cual debemos creer. Amado, yo le animo a que ese tiempo podamos permitir que Dios realice todo aquello que Él ha querido hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y nos inclinamos al Señor, no tanto ver conspiraciones por todo lado, porque si las hay, Dios las está permitiendo. ¿Y por qué las está permitiendo? Hay un propósito. Así que no escapemos al propósito de aquel que permite las cosas. Que pueden haber cosas maquiavélicas y todo lo que se quiere y más. Estamos en un mundo caído. Pero amados, Dios está permitiendo esto. Y Dios está sobre cualquier cosa. Así que estemos confiados en el Señor, estemos orándole al Señor, que Él en nuestra propia vida cale y provoque todo aquello por lo cual Él ha dado pie a todo esto y realice realmente su propósito en medio nuestro y a través de la iglesia. Estamos próximos, amados, a iniciar o reiniciar en una etapa, en una forma un poquito limitada. Las actividades de iglesia están por lo menos inicialmente definidas para el 21 de junio. Estamos casi a un mes. Únicamente 75 personas son las que están permitiendo que se reúnan. Estamos viendo a ver en qué forma podemos hacer algo práctico. Porque si pensamos en hacer grupos de 75, tendríamos que hacer, no sé, 6, 7 reuniones un domingo, que tampoco es lo que podríamos hacer en una forma práctica. Vamos a ver algunas pautas, a ver en qué forma lo agendamos, lo hacemos. Vamos a hacerlo en conocimiento de ustedes. Les voy a hacer llegar los protocolos que se han aprobado por parte del Ministerio de Salud para con la Iglesia Cristiana Evangélica, para que todos lo tengan a mano y podamos ver en qué nos estamos comprometiendo en este reinicio. Pero estemos atentos. Dios está en control, Dios gobierna cielo y tierra, usted y yo somos su pueblo. Que Dios le bendiga, amados, que Dios bendiga su vida, y les bendigo en el nombre de nuestro buen y amante Dios. Que el Señor Dios de los cielos y de la tierra te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga más, amados. Se les ama mucho. Bendiciones.